Hoy les voy a hablar de simbiosis. ¿Sabe lo que es la simbiosis? ¿Quién sabe lo que es simbiosis? ¿Sabe lo que significa esa palabra? Se la comentaré a medida que esté compartiendo. Simbiosis. Yo estudié algo de eso en ciencias naturales, pero ya hace muchos años, ni me acuerdo cuántos años hace. Hablaba yo la semana pasada que la riqueza de una nación no se medía por las minas de diamantes que tuviera, por el petróleo o por los mares, la cantidad de bancos de peces que tiene, ni siquiera por las cosechas, por el progreso o por las horas de sol. Si fuera por todo eso, por las horas de sol, por los mares, por las cosechas, estaríamos en el paraíso, ¿verdad? Estaríamos en las islas más ricas del mundo. Sin embargo, la riqueza de las naciones, de los pueblos, de los territorios, se mida, de parte de Dios, lo mire por la riqueza de las personas, lo que hay en el corazón de las almas. Recuerde usted que Jesús vino a salvar y a transformar vidas, a cambiar almas, a cambiar pensamientos, a romper las tinieblas, a mover los corazones de las personas hacia su bendita voluntad. Entonces, la riqueza de una nación también podemos definirla así como funciona y trabaja la iglesia, es decir, el pueblo de Dios dentro de esa nación. Usted solamente tiene que mirar cómo está el pueblo de Dios en esa nación para saber cómo está la nación. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Usted va a la tierra de Judea en el siglo I y va a ver una tierra convulsa, una tierra de mucho movimiento, pero una iglesia que florecía, porque estaba aconteciendo algo en el mundo espiritual, al punto que la iglesia crece en Judea, se extiende a Samaria, a Jerusalén, y como dice la palabra, y comenzó a extenderse hasta la capital del imperio, en aquella época Roma, y por todo el Mediterráneo, y la iglesia se extiende a un oriente. Entonces tiene que ver con eso. La iglesia va a definir la atención que pone Dios sobre un territorio, sobre una nación, sobre una familia. Si usted es creyente, es el último creyente en su familia, el único, o hay más en relación a cómo usted tiene su relación con Dios, su fe, su visualización de las cosas, Dios se va a mover. Entonces, Dios se mueve en las naciones en la medida que encuentra fe en los que se acercan a Él, no en los que no se han acercado a Él, que no le conocen, sino precisamente los que nos acercamos a Él y conforme a nuestra fe, Él puede manifestarse en nosotros y a nuestro alrededor. Y si usted va al libro de Hechos, que me encanta ese libro, lo leo varias veces al año ese libro, relata la iglesia impactando en la sociedad. Eso es el libro de Hechos. No es un libro de religioso, sino es un libro donde el creyente, transformado con el poder del Espíritu Santo, luchando en fe, con la unción, luchaba contra las huestes de tinieblas de aquellas regiones y veía cómo la iglesia se extendía. Ese es el libro de Hechos. Vivencia de las personas comunes. Mira al que está a tu lado. ¿Lo ves? ¿Es más guapo que tú, más feo? ¿Más simpático? Es un alma que está junto a ti, una persona. Los mismos, como aquellas personas que habitaron hace tanto tiempo atrás, hablamos en la iglesia primitiva. Pero lo que mueve verdaderamente la mano de Dios es el corazón que tiene su iglesia, los creyentes, a las cosas de Dios, a esa relación con Dios, esa fe. Al punto de que vemos el libro de Hechos, en aquel momento nadie jugaba a ser cristiano. Allí o se era cristiano o no será cristiano. O era impactado alguien por el mensaje del evangelio y abrazaba la fe con todo lo que eso conllevaba, o alguien escuchaba el evangelio y rechazaba la fe con todo lo que eso conllevaba. Pero no habían cristianos a media. Nadie, como digo yo, jugaba a ser cristiano. Y lo vemos ahí en uno de los capítulos de Hechos, donde vemos ese matrimonio, Ananías y Zafira. Recuerda que Ananías y Zafira, alguna vez lo comenté de aquí, era un matrimonio que ellos veían lo que estaba haciendo Dios. Y ellos tenían una finquita y ellos le dijeron a todo el mundo que todo el mundo daba con generosidad y sembraba en el reino. Ellos pensaron, nosotros vamos a sembrar también en el reino. Y proclamaron a los cuatro vientos, tenemos una finquita, la vamos a vender en 6.000 euros y todo lo que recojamos será para proclamar el evangelio para el reino, porque ellos veían que los demás eran prosperados, florecían porque daban generosamente. Y entonces Ananías y Zafira lo pensaron así.
Y dice que vendieron aquella finquita aproximadamente, no dice la cantidad, pero para que usted se imagine, vendieron la finquita en 100.000 euros. Y dice que llega Ananías, el esposo, y allí estaba, y llega al lugar donde se congregaban, y le dice a Ananías, vendimos la finca en 3.000 euros. Y él se quedó con 3.000. Y él iba contento, mira, vamos a sembrar con generosidad lo que recibimos de la finca, todo lo que nos pagaron. Y Pablo le pregunta, ¿vendiste la finca en 3.000 euros? Sí, porque él había convenido con la esposa en engañar al Espíritu Santo. Y dice en aquel momento, Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué dispusiste esa maldad en tu corazón? La finca no era tuya, te la podías haber quedado. La podías haber vendido y comprarte un coche, hacer otra cosa con la finca. No tenías que haberte comprometido a sembrar en el reino. Lo hiciste porque quisiste. Pero no solamente eso, y ahora que la vendiste, engañaste tu propio corazón, engañaste al Espíritu Santo, reteniendo parte de lo que dices que ibas a darle a Dios. Y dice que en aquel momento aquel hombre cayó allí con los 3.000 euros que traía en el bolsillo y se murió. Y cuando la iglesia vio todo aquello, la gente dice, ¿esto va en serio? Había gente intentando jugar a ser cristiano. Y tú puedes jugar a ser cristiano cuando la presencia del Espíritu no está. Se llama religión. Cuando el Espíritu no está, cualquiera puede jugar a ser cristiano. Hay religiones, hay iglesias por ahí que juegan a ser cristianos. Dice que pasado el tiempo, pasadas unas horas, llegó la esposa tan contenta. No fueron juntos al culto. La esposa se quedó limpiando los pañales, seguro. Y fue más tarde. Y dice, ay, qué contento estoy. Mi marido vino y sembró lo que recibió de aquel terreno. Qué feliz estoy. Pedro dice, ¿vendisteis la finca en 3.000 euros? Sí, ¿por qué intentaste engañar al Espíritu Santo? Y se murió la mujer. Y dice que llegaban aquellos dos de enterrar al marido. Lo habían a cargar otra vez. 2 o 4, no sé cuántos eran. Y en aquel momento la gente entendió que esto era en serio. Tuvo que morir un matrimonio para que la gente entendiera que con Dios no se juega, que con el Espíritu Santo no se juega. Si el Espíritu Santo no está, no pasa nada. Te puede intentar, pero cuando el Espíritu Santo está, no se puede jugar a ser cristiano. O se es o no se es. Eso dice la palabra de Dios. Dice que un temor reverente inundó a todo creyente. Y cuando la gente prevalece, digo, pues ten cuidado, que Dios no puede ser burlado, que no puedes engañar al Espíritu Santo, que te va a costar la vida. Y aquello fue el impacto. Y todo esto me ha hecho mucho pensar de las conexiones con las que Dios nos rodea. He hablado alguna vez de conexiones, ¿verdad? Y de las conexiones de que Dios nos ha rodado a nosotros, nos ha rodeado como pastores. Y ese capítulo, el verso 13 del capítulo 5 de Hechos, dice que después de aquello pasó lo siguiente. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Es decir, que llegó un momento donde no todo el mundo se juntaba a los hombres y a las mujeres de Dios. A pesar de que hacían un bien y estaban llenando Jerusalén y toda Judea, y tantos milagros, tantas cosas sucedían, la gente empezó a diferenciar y el respeto por los santos se manifestó. Y ahora que estuvimos allá en Bulgaria, como estuve hablando la semana pasada, pensando en estas cosas de cómo Dios nos ha rodeado de personas, de hombres y mujeres de fe. ¿Lo sabía? ¿Cuántas de las personas que usted se rodea son hombres y mujeres de fe? Son hombres de Dios. Yo no lo sé, mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, cuando usted ama a Dios de verdad por encima de todas las cosas o intenta hacerlo, cuando usted lucha por salir adelante, cuando su corazón es afín con el corazón de Dios, a pesar de nuestras imperfecciones, que las hay, ¿verdad? ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¡Aleluya! A pesar de nuestras imperfecciones, cuando Dios conoce tu deseo, la disposición de tu corazón, Él te va a rodear de personas que son como tú, con tu misma disposición, con tu mismo deseo. Y yo me acuerdo,
de tantas personas, y nombré muchas aquí, cómo nos recibieron en Madrid, este pastor tan liado con una iglesia tan grande. Digo, ¿cómo lo conocí yo a este hombre de Dios? Porque fui a servir a África. Con mis fondos, con todo lo que uno decía, pasar tiempo allí, y ahí hubo una conexión. Pero con eso todo, recuerdo esta maravillosa misionera que está ahora allí en África, Dumi. Todos conocimos a Dumi, ¿no? Estuvo 3 meses en casa, no sé cuánto tiempo estuvo. Abrimos las puertas. Y cuando tú estás dispuesto a servir, Dios te conecta con personas que sirven. Cuando tú no estás dispuesto a servir, Dios te conecta con personas que no sirven. Cuando tú estás dispuesto a amar a Dios, Dios te conecta con personas que aman a Dios. Quizás aún no lo están amando, pero van a amar a Dios a través de tu amor a Dios. Son conexiones que se establecen. Son vidas que quedan conectadas. Así como y tantos otros, yo nombraba aquí, ahora tendremos pronto a Enrique Escobar, a Juan Carlos, nuestro gran amigo de Valencia, y tantas personas que nos rodean. Así como son nuestros pensamientos y el deseo de nuestro corazón, así vamos a ir conectando con personas con los mismos pensamientos y el mismo deseo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos conecta. Somos conectados en el mundo espiritual. Mire, y esto sirve para bien o sirve para mal. ¿Por qué? Porque cuando uno es rebelde, va a conectar con personas rebeldes. ¿O no? Y parece que se ponen todos de acuerdo. Cuando uno le gusta la crítica, le gusta hablar de otro, le gusta tal, ¿con quién vas a conectar? Con otro que es como tú que criticas, que mal vino aquel. Y al final terminan todos conectados, los criticones terminan todos conectados. Porque son conexiones espirituales. Cuando uno es negativo, va a conectar con personas negativas, que lo ven todo negro, que todo está mal, que no hay trabajo, que me voy a morir, que me duele la pata, que me duele el pie, que me duele un ojo. Conectamos en el mundo espiritual. Y no somos conscientes de estas conexiones. Claro que somos luz al mundo. Entonces cuando uno, digamos, es positivo, le conoce el reino, por decir la palabra positivo, uno está hablando de luz, de ánimo, de salir para adelante, y van a haber personas negativas, pero no vas a conectar con ellas en el mundo espiritual. Vas a lanzar el mensaje de Cristo, vas a decir, vas a salir para adelante, vas a ayudarlas a ellas. Vas a conectar en el campo de tú hacia ellos, pero ellos nos van a conectar contigo en ese sentido. Porque la luz siempre ilumina las tinieblas y las tinieblas nunca prevalecen contra la luz que está en ti. Son dos cosas diferentes. No piense que estoy diciendo que se pongan una burbuja. No es eso. Estoy diciendo que usted va a conectar con personas de su mismo corazón y a través de ellas usted va a alcanzar a otras personas que están ahora mismo en tinieblas, que están viendo las cosas fuera del propósito de Dios, pero que han de ser conectadas por medio del mensaje del Evangelio y de la fe que usted deposita. Y hay personas, por supuesto, que quieren alimentar su ego. Y a veces conectan con otra que dice, tranquilo, eso está bien, tú sigues así, aunque estés haciendo las cosas mal, te van a decir, no, pero sí, yo sé que Dios comprende, Dios sabe. No. ¿Por qué conectas con esas personas? Porque buscas lo que está en tu corazón. O sea que esto es para bien y esto es para mal, somos así. Pero cuando tú amas a Dios, como te digo, eres conectado con personas que te bendicen y a las que puedes bendecir. Y ya le digo, no solamente hablo de creyentes, porque hay muchas personas que Dios usa para bendecirte y no son creyentes. Hablo mucho más allá que eso. Entonces, cuando tú estás abierto a conectar con el Espíritu Santo, a crecer, Dios te conecta a personas y vas a tener que aprender a discernir las conexiones que tienes alrededor y que te van a ir apareciendo a lo largo de tu vida. ¿Cuáles son de Dios? ¿Cuáles son humanas? ¿Cuáles son del enemigo? Porque hay conexiones de todo en el campo espiritual. Entonces uno va aprendiendo y uno va mirando qué le vas a aportar y qué te van a aportar ellos a ti. Como digo yo aprendo de las personas. ¿Y qué decir de cómo Dios nos ha conectado con cada uno de ustedes? ¿O no? ¿Cuántos oídos hay aquí? ¿Usted tiene oídos? ¿Tiene oídos? Entonces levante sus manos conmigo. Estoy oyendo. De este oído no oigo muy bien, pero estoy oyendo. ¿Está oyendo bien? Dios nos ha conectado. Y me acuerdo yo esta semana, por ejemplo, que se quedó Ricky y Yanni compartiendo aquí. Dios les conectó con nosotros. Dios nos conecta. Un día aparecieron por esa puerta y recibieron una conexión de Dios. Ellos, por ejemplo. Fíjese, vinieron 2 y ya son 4. Y si es por mí, que sean muchos más. Mi madre, porque es mi madre, ¿qué voy a hacer? Estamos conectados sí o sí. Eso no se puede desconectar, es una conexión espiritual.
pero no sabemos por qué. Y vamos siendo conectados en este camino. Otros no están, otros no eran. Y cada uno de ustedes presta su oído. Las últimas incorporaciones que están por ahí también, por el centro. No se sabe ni dónde vienen. A mí me dicen nombres que digo, eso es la Conchinchina, no, eso es Venezuela, eso es para allá, y no sé. Pero aparecieron aquí. ¿Cómo aparecieron? Como por arte de magia, diríamos. Como por obra del Espíritu Santo. Y aquí comienzan a florecer, y aquí comienzan a escuchar, y aquí Dios comienza a hacer algo. Oídos que florecen. Conexiones más atrás, las cubanas que llevan aquí, ya no sé ni cuántos años lleva. Yo cada vez que las veo digo, chacho, yo estoy viejo ya, porque hace un montón de años que las tengo. Dios nos va conectando, porque Él quiere hacer algo. Qué importante es saber y entender qué es lo que quiere hacer Dios. Y esa es la palabra que decía hoy, esa palabra simbiosis. La definición de simbiosis es una asociación íntima de organismos para beneficiarse mutuamente a su desarrollo vital. Otra definición sería una relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece entre personas, especialmente cuando trabajan o realizan algo común. Y en tercer lugar, dice, es una relación de dependencia vital. Es decir, yo le necesito a usted, usted me necesita a mí. Entonces yo solo puedo estar agradecido por cada uno de ustedes, cómo Dios nos conecta, cómo Dios hace algo en su vida y hace algo en nosotros. Pero hay que mirar más allá y mirar en fe. Y usted sabe que en las últimas semanas he estado hablando de fe. Hay que mirar en fe. Porque a veces usted no está preparado para recibir lo que Dios quiere hacer. O Dios lo va a hacer a lo largo del tiempo porque usted está caminando un proceso. O Dios lo está llevando en un camino quizás de espinos ahora, pero con un fin, con una misión, con un propósito. Y por eso en el camino nos conecta. Porque Dios, como hizo con David, sé que nos rodea de valientes. ¿Sabe usted que David fue rodeado de valientes? ¿Lo sabía? Pero cuando ellos se juntan a David, no parecían valientes. Dice la palabra de Dios que era mucha gente endeudada, había incluso gente media depresiva, gente descontenta, habían renegados que se iban juntando al ejército de David o cuando estaba David allí en la cueva de Adulán y se iban juntando. Entonces valientes no eran. ¿O sí eran? ¿Serían o no serían? En el tiempo fueron llamados los valientes de David, pero cuando se juntaron a David, muchos carecían de valor. ¿O no carecían? ¿Usted qué cree? ¿Serían valientes? ¿No serían valientes? ¿Cómo serían? Todos somos valientes en Cristo. Lo que pasa es que muchas veces no lo hemos descubierto, no lo hemos procesado, no lo hemos trabajado. Vamos a leer ese capítulo 22 de 1 de Samuel, los versos 1 y 2. Dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, fuerte ejército. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres, y no está contando las mujeres y los niños. Es como Jesús, a Jesús no le entendieron. Muchos no veían más allá, pero Jesús no fue y se rodeó de eruditos, ¿verdad? No se rodeó de sacerdotes. ¿De qué se rodeó? De pescadores, de campesinos, de comerciantes, algún que otro jefe de hacienda. Pero él se rodeó de personas que aparentemente no eran valientes, no tenían poder adquisitivo para hacer tantas cosas. No eran. Y por eso miraban a Jesús y decían, ¿pero qué hace este con estos 4 desgraciados? Pero Jesús veía más allá. Jesús sabía que era gente que tenía un corazón moldeable. Muchos de ellos ya no tenían nada que perder, tenían un corazón moldeable. Eran imperfectos, pero con disposición de creer. Eran duros, eran rudos, eran cabezotas muchas veces, pero iban a aprender a creer. Y ese es el valiente, el que cree, el que tiene fe, el que cree lo que la palabra de Jesús dice. Por más inverosímil que pueda parecer, es el valiente. El que entiende que es pecador y que necesita de Él.
Entonces yo digo, muchas veces digo, yo a veces no creo en las personas, pero creo en lo que Dios hace en las personas. Si tú te dejas moldear, Él va a hacer algo en ti. Si tú vas a creer, Él va a hacer algo a través de esa fe. Porque es la fe verdaderamente lo que mueve y lo que sorprende a Dios. Y Él lo está haciendo. Está sucediendo en medio de nosotros. ¿Saben quién va a transformar esta tierra? ¿Sabe usted que no la va a transformar este gobierno? ¿No la van a transformar los ricos que vengan a invertir a nuestra tierra? No la va a transformar. No lo van a transformar, no sé, más turismo. Esta tierra solo puede ser transformada para la gloria de Dios por la iglesia de Cristo, nadie más. Y por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se consigue ese? Creyendo, con fe. Usted tiene que creer, y usted tiene que esperar, y usted tiene que agradecer y estar contento y moverse. Porque esto es para valientes. ¿Lo cree o no lo cree? Y si Dios lo puso aquí a usted, es porque usted es valiente. Así que diga, yo soy valiente. Yo no sé si lo sabías o no, pero soy valiente. Mira al que está a tu lado con cara de serio. Dile, tú eres valiente. No importa si tienes un bastón, que no, tú eres valiente, con bastón y todo. Eres valiente. Eres valiente. Lo creas o no lo creas, tú lo eres. Porque Dios está conectado con su reino y con la causa del Evangelio. Entonces cuando yo veo la vida de Pedro, la de Gedeón, la misma María, ¿qué valentía habían estas personas? Su fe. Creyeron la voz de Dios. Escucharon lo que Dios decía y simplemente creyeron. Ese es el valor que encontraron. El que tú sabes que quizás no puedas hacerlo, pero eres valiente porque estás creyendo en lo que Él va a hacer. Y eso es la simbiosis donde todos nos necesitamos y todos tenemos que creer. Así que diga, yo creo en el nombre del Señor. Y eso es lo que sorprendía muchas veces a Jesús. O las pocas veces que Jesús fue sorprendido, le sorprendía la fe de las personas. ¿Se acuerda de aquel centurión romano? Hay un texto que yo aprendí en la misa hace más de 30 años. Dice la palabra de Dios, forma al niño, no se va a olvidar de las cosas, ¿verdad? Yo en la misa aprendí un versículo que después me enteré que era un versículo cuando lo leí en la Biblia, que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién ha estado en la misa? Ah, se acuerda, ¿no? Yo no sé por qué se decía eso, la gente lo repetía, pero yo un día leyendo la palabra de Dios digo, ¡ay! Ya sé por qué decían esto. Vamos a leerlo donde lo dice. Mateo 8, 5 a 10. Dice, cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Qué fe encuentra Dios en nosotros? Dice que entre su pueblo Dios no encontró una fe tan grande como en este centurión romano y lo sorprendió a Jesús. ¿Usted quiere sorprender a Jesús? ¿Lo quiere sorprender? ¿Cuántos quieren sorprender a Jesús? ¿Le gustaría sorprender a Dios? Crea. Es sorprendente cómo este hombre entiende más allá. Yo hablaba hoy con el liderazgo y decía, ¿cuántas de nuestras cosas verdaderamente son hechas con fe? Con fe. Y yo ponía, por ejemplo, el ejemplo de un coche. Uno tiene un coche viejo y dice, Señor, necesito un coche, yo tengo fe en un coche, tengo fe en un coche, que me va a dar un coche nuevo. Y usted llega al banco o a la concesionario y dice, voy a sacar un coche. Usted firma allí 96 letras y le dan un coche. Pero eso no es fe, ¿o es fe? Eso lo puede hacer cualquiera con una nómina. Va, firma un montón de cosas y te dan el coche. Pero creemos que es fe. Pero eso no es sobrenatural. Eso es algo de la vida ordinaria que está bien. Si usted quiere comprarse un coche y financiarlo, gloria a Dios si viene de Dios. Pero eso no es fe. Pero creemos que es fe. Fe es lo que ve Jesús en este hombre, que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo judío. Primero vemos un centurión romano
Recuerda usted que Jesús vino a los judíos y Jesús era reacio a hacer algo con los no judíos hasta que Él no terminara su misión en la cruz. Por eso cuando vemos la mujer sirofenicia, aquella mujer que no era judía y que se acerca a Jesús y Jesús dice, no te voy a hacer el milagro, porque no es justo que yo esté dando el poder de Dios a aquellos que no son del pueblo de Dios, se lo dice a aquella mujer y aquella mujer le dice, sí, pero hasta los perros comen, hasta las mascotas comen de las migajas de la mesa, ¿recuerdas, sabes? Y entonces Jesús dijo, grande es tu fe. Incluso a veces no era el tiempo, pero la fe está por encima del tiempo de Dios. A veces no creemos es que no es el tiempo de Dios, pero tu fe está por encima del tiempo de Dios cuando es una fe como la de esta mujer o como la de este hombre. La fe está por encima. Y cuando Dios aún no quería hacer nada en aquella mujer, al final se ve obligado, entre comillas, por alguna razón, a hacerlo, porque son principios del reino. Y la fe mueve la mano de Dios. Imagínense que Dios no quería mover la mano al final. Tu fe la mueve. Dios se sorprendió con este centurión. Él no hacía, como digo, milagro entre los no judíos, pero él dice, no he visto esta fe ni en la iglesia de Dios. Alguien que entiende, en segundo lugar, un centurión que ve la necesidad de su criado. Mira, este hombre podía comprarse otro criado. Era un esclavo, podía comprarse otro, pero es cuestión de amor, es mucho más allá que eso. Es ver lo que la sociedad está viviendo en esta tierra. Cuando tú ves en tu interior los matrimonios, cómo se deshacen, las familias que está sucediendo, la juventud, cómo es lo que está pasando, las cosas que se están dando, empiezas a ver diferente. Cuando tú crees que Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero tienes que verlo como lo ve quizás este centurión. Es una fe que te lleva a moverte. Este hombre se movió a esforzarse, a moverse, a interceder. Y dice que mandó a algunos amigos para que dijeran a Jesús que viniera. Y después mandó a otro. Y después fue él personalmente. Porque la fe siempre te va a llevar a moverte. Nunca te va a quedar estancado. No te hace ver la sociedad y decir, bueno, el problema de mi vecino, el otro problema, pobrecito, si conocieran a Dios. No. Va a ser que tú te plantes delante de Dios y le vas a decir de lo profundo de tu corazón, Señor, mira esta familia, mira ese hogar, mira ese matrimonio, mira aquellos niños. Y eso va a hacer que diga, Señor, tú puedes hacer algo, tú te puedes presentar en sueños, tú puedes hacer lo otro, tú vas a moverte, tú vas a clamar, tú vas a decirle, te puedo ayudar, tú vas a hacer lo imposible por ayudarlo. Este hombre, este centurión había hecho lo imposible por ayudar a ese su esclavo. Y solo le quedaba algo sobrenatural. Y fue a buscarlo. El amor que tenía por este hombre, el amor que usted tiene por la sociedad, el amor que tiene por las personas, la riqueza de esta tierra está en sus almas. Y usted tiene que empezar a amarlas de una manera diferente, de amarlas de lo profundo de tu corazón para que diga, Señor, cambia, Señor, transforma. Y yo sé que lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer. Y que tu fe sorprenda al Todopoderoso Dios. ¿Podrás sorprender a Dios con tu fe? ¿Lo podremos hacer? En tercer lugar, este hombre me sorprende porque dice, Señor, no soy digno. Él se sabía que era romano, que era no judío. A veces que pensamos que para poder ver la mano de Dios tenemos que ser perfectos, tenemos que ser buenos. A veces decimos, Señor, no te pido nada porque esta semana me volví a equivocar, metí otra vez la pata, hice aquello mal, hice lo otro, porque no entendemos que esto es por gracia. La fe es por gracia. ¿Lo sabía o no? Es verdad que nos lleva a movernos, pero la fe es por gracia. No podemos comprar ningún milagro de parte de Dios. Y a veces no nos atrevemos a pedir cosas porque sabemos que estamos haciendo mal con nuestras vidas o lo que sea. Somos como este hombre, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero eso no te va a bastar para hacer un milagro en aquel matrimonio, en aquella familia. No soy digno, porque quizás lo estoy haciendo mal en el trabajo, pero eso no te va a sorprender para que hagas algo maravilloso en cada uno de la gente que me rodea en mi puesto de trabajo. Señor, no soy digno, porque esto no tiene que ver contigo. No tiene que ver con si tú eres digno o no eres digno, porque no somos dignos de la bendición de Dios, pero Él la ofrece
por gracia. No podemos ser tan buenos. A veces es que tenemos esta mente. Queremos ser buenos, queremos hacer las cosas bien para que Dios se mueva. Entonces no es fe. ¿Qué es la fe? La certeza de que lo va a hacer. La confianza depositada en Dios. Y esto es lo que ve este hombre. Por fe y no por gracia. ¿Saben? Yo no soy digno de que Él cuente conmigo, de que esté aquí como pastor de esta iglesia. No soy digno, claro que no soy digno. Pero me agarro a su gracia y vivo en su fe. No soy digno quizás de que usted me preste sus oídos. Pero usted viene aquí porque hay una conexión de Dios. Y usted está prestándome sus oídos. Y yo no entiendo. Y digo, Señor, entonces que no me escuchen a mí, que escuchen el Espíritu Santo. Porque yo sé que tú vas a hacer algo. Yo creo que Él va a hacer algo en tu vida. Lo creo. No importa cómo estás viviendo hoy, cómo viviste ayer. Yo sé que Dios va a hacer algo. Yo lo creo. Yo estoy orando por usted porque Dios va a hacer algo. No sé cómo lo hará. Pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. En cuarto lugar, este hombre le dice, solo di la palabra. Di la palabra, Jesús. No hace falta que venga. Di la palabra y veré el resultado. ¿Qué palabras hay en nuestra boca? ¿Cómo es tu vocabulario diario? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué es lo que crees? Porque tu vocabulario va a decir cómo es tu fe. Va a ser revelado por fe o va a revelar tu fe. Y no me refiero a tu vocabulario del domingo, porque yo sé que el domingo todos decimos Dios te bendiga, hermanito, y sonreímos y decimos ay, y si no decimos el pastor nos obliga a decirlo. Dale un abrazo al que esté a su lado, dele esto que está a su lado, ¿o no? Los domingos todos tenemos un vocabulario del reino. Aleluya, santo el Señor vive, gloria para siempre. Nos lo creemos, pero ¿cómo es tu vocabulario el lunes? ¿Cuáles son tus pensamientos que los transmites por tu voz el lunes? ¿Son pensamientos de bien? ¿Son pensamientos del reino? ¿Son pensamientos de gozo? ¿Son pensamientos de que va a echar para adelante? ¿Son pensamientos de que vas a ver esta sociedad transformada y por eso cuando tú sales a la calle lo ves diferente? Esa es la visión de fe. Ver las cosas diferentes, darlas ya como un hecho aunque no haya llegado, eso es la fe. Eso es la fe. Y eso es lo que sorprendió a Jesús. Solo di la palabra. Y Jesús se queda estupefacto ante su palabra, sorprendido. Dice que este hombre le dijo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y aquí le habla de autoridad. Y él dice, con soldados a mis órdenes. Y yo le digo a este soldado, vete y va. No me rechista, no me replica. Porque está bajo mis órdenes. Y yo tengo siervos en mi casa. Y le digo, a ver, tú ponte a pintar esa pared y la pinta. Y al otro haz esto y lo hace. Y entonces él entiende cómo funciona el reino. Este soldado romano que no ha escuchado tanto a Jesús como otro, dice, increíble, yo estoy hablando con mis discípulos, estoy hablando a las multitudes, llevo tiempo hablándoles del reino, de cómo funciona, y a veces ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni otros entendían, y este hombre que ha escuchado hablar de mí de oídas, o no ha estado tanto tiempo conmigo, entiende de una vez por todas cómo funciona el reino. ¿Usted entiende cómo funciona el reino? Bajo autoridad. ¿Quién es su autoridad? ¿Está Cristo reinando en su vida? El reino funciona por autoridad. Si Jesús es el Señor, si el Espíritu Santo está guiando tus pasos, la fe es sencilla. Mire, se da sola, te deja las cosas claras. Y usted tiene que tener fe para salvación de las almas. Pastor, ¿se puede tener fe para eso? ¡Claro! ¿Cuántos creen que esta isla va a ser salva para la gloria de Dios? ¿Lo cree o no lo cree? No levante la mano conmigo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree de verdad? O hacemos como los hijos de Zebedeo, son rebeldes, que caiga un rayo y se los carga a todos. ¡No! A veces a mí me sale eso de agarro por cogote y le doy 4 cogotazos. ¡Ay! Pero yo les amo a cada uno de ustedes. Y amo las almas que no le conocen. Y creo que Dios lo ha de hacer. Principios de autoridad. Por eso cuando Jesús lo oyó se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, en Israel no he hallado a nadie con una fe tan grande, porque al mismo tiempo es tan sencillo y solamente saber que Dios es autoridad. Hemos cantado hoy que Dios está sentado en el trono. ¿Lo hemos cantado o no lo hemos cantado? Lo ha cantado conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se desespera muchas veces? Si Él tiene toda autoridad, si Él está en el trono.
No te desesperes en tu trabajo, en tu vecindario, en el colegio, en tu familia. Aún dentro de la iglesia hay personas que están como este criado. Dice que estaba paralítico, necesitado, enfermo muchas veces en su alma, heridos con ataduras. Y Dios les ha conectado contigo. Por algo será. Tú vas a llegar a personas que yo no puedo alcanzar. Y yo alcanzaré a personas que tú no puedes alcanzar, ¿cierto? Por algo será. ¿Por qué te rodea Dios de personas? ¿Cuál es el fin de que te rodee de ciertas personas? Sino para que seas luz. Para que no no para que las tinieblas te absorban a ti, sino para que a través de tu fe la luz resplandezca. Esa es la autoridad. Y solo tienes que creer. Gobernar tu vida en fe. Cierto que este hombre se creía indigno de sus pecados, pero se atrevió a mostrar tanta fe a Jesús. ¿Cómo usted y yo, como hijos de Dios, vamos a ser menos? ¿Cuántas cosas está viviendo hoy por fe? Tenemos que plantearnos estas cosas y tenemos que comenzar a tomar retos, a ser atrevidos, a sorprender a Jesús. Él es nuestro Señor, Él es nuestra autoridad. A acercarnos convencidos como hijos y a decirle: Señor, yo soy heredero de estas promesas, yo quiero verlas. Soy heredero, las creo, las agarro, las vivo. Y aunque aún no se han materializado, ya dentro de mí las vivo como si fueran materializados. Porque eso es la fe. Es creer, es vivir lo que no. ¿Usted lo ve o no lo ve? Usted ve la iglesia, se queda pequeña, ¿verdad? ¿Lo ve o no lo ve? ¿Lo ve o no lo ve? Usted ve a sus hijos en el camino del reino. Usted ya ha dicho: uy, yo veo a mi hijo, y yo lo veo que es un hombre de emprendedor, que va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y el otro tiene cara de evangelista. Esto va a ser un hombre que va a hablar a las naciones. Y el otro va a ser... ¿Ya los está viendo por fe? ¿O no se ha parado a verlo? ¿Cómo los ha visto? ¿Y lo está creyendo? ¿O está creyendo lo que ve la realidad diaria? ¿Qué está creyendo? Y está llegando delante de Dios y está diciendo: Señor, gracias por mi hijo el evangelista, que tú lo llevaste a las naciones. Y Dios va a decir: ¿qué hijo es ese? Y dice: no, este es. Y entonces dice: chacho, me sorprende, voy a tener que hacerlo. Porque me sorprende. Es fe. Y dice Dios: pues hágase. No tiene que bajar Dios. Dice que Jesús dijo: hágase según tu fe. Y se hizo. Pero es que a veces no vemos la vida como el Evangelio nos la plantea. Y por más que Jesús le decía a los discípulos y les enseñaba y les hablaba de fe y veían los milagros y veían todo, al final es un centurión romano el que dice: no he visto fe tan grande en toda la casa de Dios. Y yo sé que va a venir personas así también, que digan: que van a entender cómo funciona el reino a la primera, como el centurión, que llegó a su casa y el criado estaba sano. Yo no me lo imagino a este hombre, a este centurión, dudando por el camino. Uy, ¿y habrá sido verdad que lo hace Jesús? Habrá sido verdad. Ya yo lo pedí, tuve un encuentro con Dios, le dije lo que había, pero menos mal que no tenía móvil para llamar al momento. ¿Usted cree que en el camino de vuelta a su casa, él iba dudando de que Dios hubiera hecho el milagro? Porque si lo hubiese dudado, ¿qué hubiese pasado? Se encuentra el criado en las mismas condiciones. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué fe estamos viviendo? ¿La fe del reino? Atrévete a creer y a vivir en esa fe. Yo creo en las conexiones de Dios y que Él te trajo aquí. Y Él te mantiene y va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Yo lo creo, Él lo va a hacer. Por eso te exhorto a que no solamente creas por ti, cree por todos aquellos que te rodean. Cree que van a ser hombres de Dios, cree que van a ser mujeres de Dios, creen que van a ser tocados por tu presencia. Cree. Te vas a equivocar 1,000 veces posiblemente, pero nunca dudes, cree, porque la fe va a mover la mano de Dios. La fe te va a mover a ti a moverte, a accionarte, a transformar tus pensamientos, tus emociones y hacer que otros se acerquen a Jesús. Porque eso es simbiosis. Habrá momentos donde tu fe no va a alcanzar, pero vas a tener a alguien a tu lado que va a decir: tranquilo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y quizá habrá momentos donde mi fe no alcance, pero me va a decir alguien: pastor, vamos para adelante. Y digo:
vamos para adelante. Simbiosis, nos necesitamos. Yo necesito tu fe, tú necesitas mi fe, nos necesitamos todos en Cristo. Por eso a veces no vemos las cosas como las estamos viendo, porque simplemente tenemos que empezar verdaderamente a depender de esa fe, de la unidad y de estamos necesitados los unos de los otros bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Yo le necesito a usted, no sabe cuánto le necesito, porque si usted lo puso Dios ahí, es porque Dios va a hacer algo con usted para mi vida. ¿Lo cree? Ya lo dijo una vez Pablo, soportados los unos a los otros. Algunos los pone Dios solamente para soportarnos, porque algo quiere limar en mí. A lo mejor tengo una verruga y la quiere limar. ¿Y cómo la lima? Con alguien que diga, esto lo soporto por amor de tu nombre, Señor Jesús. Pero eso va a aumentar mi fe, el amor y todo aquello que necesitamos. Entonces yo creo en lo que Dios hace a través de su iglesia. Y creo que Dios va a transformar la sociedad a través de su iglesia. Es lo que la palabra de Dios me enseña. Es lo que Jesús tradujo. La sociedad no va a ser transformada por la sociedad sin Cristo. La va a transformar la sociedad con Cristo. Entonces lo necesita usted. Y es hora de que usted despierte todo esto, si no lo ha despertado, dentro de su interior. Porque somos nosotros los que vamos a cambiar esta tierra. ¿Lo entiende? Usted va a cambiar esta tierra. La fe que usted crea que Dios va a hacer. ¿Lo entiende o no lo entiende? Diga, yo voy a cambiar esta tierra. Entonces, como voy a hacer yo, no me puedo quejar de nadie, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me quejaré de la política? No, porque la política no va a cambiar nada. Porque esto tiene que ser cambiado con la presencia del Espíritu Santo y con la fe que usted deposite. Y por eso Dios lo llamó. Esa es la fe. Vamos a cambiar esta nación. Entonces, no espere por nadie más. No esté esperando por el vecino. No esté esperando por al lado. Quizá el de al lado no tiene su fe. Usted crea, diga yo creo, y Él lo va a hacer, porque solamente bastó uno. Y Jesús lo único que le dijo a todos los que le rodeaban, dice, uff, no dijo, ve, sinvergüenza, ustedes no se lo han creído, este enseguida creyó y ustedes que no creen nada, que son unos sinvergüenza. No les dijo eso, les dijo, no he hallado tanta fe como he hallado en este hombre.